Hola, saludos y bienvenidos a otro episodio más de Musicians Talk Music. Soy Omar Martínez, les quiero dar la bienvenida y antes de irnos al video y a la entrevista o a la conversación, les quiero hablar de un buen producto que es de mi amigo Orestes Machado. Son aceites y bueno, tienen también limpiador de boquillas y grasas para trompetas o instrumentos de metal. Brass On es la marca. Aquí se las muestro. El tamaño y la forma del potecito de aceite está súper conveniente para nosotros. No es como los demás que son un poco más gordos y más grandes. Está súper bueno. Tiene el limpiador de boquilla. Aquí está. Brass On. Y la grasita. Y vienen con muchas cosas más. Así que pueden entrar a getyourbrasson.com y ahí se comunican con Orestes o hacen su pedido. Así que saludos a Orestes. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. Quiero presentar a una persona que no solamente es un gran músico, arreglista, productor, bajista, pero también es un buen amigo al que estoy honrado de tenerlo aquí. Su nombre es Abiud Flores Rodríguez. Aquí estamos, gracias Omar por esa intro. Tú sabes que la admiración y el respeto de la amistad es mutua. Gracias por tenerme aquí. No, gracias a ti por sacar el tiempito. Y nada, pues esto más que una entrevista, ¿verdad? Nosotros hablamos muchísimo y pues tú sabes el proyecto que estoy llevando. El objetivo es pues nada, tener una conversación de amigo a amigo, de pana a pana, de músico a músico y Claro. que quede ahí en la historia y que la gente pues lo disfrute, conozca de ti, de tus proyectos, de lo que has hecho, de dónde vienes, para dónde vas. Y nada, eso es todo. O sea, que más que una entrevista es una conversación. Así que Está nice. espero que tengas tu cafecito por ahí. Ah, ya veo la Oh, taza. yeah. Ready siempre, Yo siempre. tengo el mío también ¿Sabes acá. cómo? Nada, comenzando, mano, ¿cómo estás? Ahora mismo, ¿dónde estás? Sé que hace poquito hiciste un cambio, ¿verdad? Te mudaste a un sitio. Dime Sí, rapidito dónde estás y en qué estás trabajando ahora mismo. pues ahora mismo yo llevo ya un poco más de 7 años como músico militar con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, específicamente con el Army. Entonces, pues ya he vivido en 3 estados, por decirlo así, en South Carolina, Hawái, y ahora recientemente me mudé a Kentucky. Voy aquí saliendo del frío, pero siempre orgulloso de donde soy, de Puerto Rico, donde somos, ¿no? Y de mis raíces latinas, hispanas. Pues yo soy bajista, como bien dijiste, produzco, hago show programming, escribo canciones, arreglo, de todo un poco, ¿no? Entonces, pues también grabo desde mi casa y gracias a Dios he tenido la oportunidad de mantenerme activo en producciones tanto como para pues, nuestro Puerto Rico y producciones de acá, de los Estados Unidos, de distintas partes. Gracias a Dios he tenido esa oportunidad de seguirlo haciendo y también en mi trabajo del Army pues, viajo mucho, que eso me da la oportunidad de ver mucha música, conocer muchas personas y visitar amigos por donde quiera que estén. Sí, y obviamente mantenerte conectado con nosotros, con la gente de Puerto Rico, que, Exactamente. que es importante para nosotros, para mí, que también quizás llevo un poco más tiempo fuera que tú, pero trato de mantener esas conexiones porque a veces uno no puede viajar a menudo al país, pero pues Definitivamente, yo pensaba, cuando sabía que iba a tener esta llamada, me recuerdo como ayer cuando te fuiste, que estabas con Daniel Calvetti, bueno, y nosotros siempre éramos amigos, ¿verdad? Del conservatorio. Y de momento Omarcito se quedó en Houston. ¿Qué pasó? Después yo fui, te visité, ujú. te llegué a ver ahí, que eso era algo que siempre estoy orgulloso de mis amigos, pero cuando uno ve a un amigo de uno lograr algo como eso siempre me llena de orgullo y le da esperanza a uno que, mira, los sacrificios y poner ese trabajo duro vale la pena, como ha sido tu caso y el de muchos otros.
Así que gracias por eso a ti también, porque siempre viene gente atrás o gente que está ahí con uno que uno no sabe que uno le sirve quizás de inspiración o algo como fue tu caso. Yo llegué a ir a Houston y verte con mi cantante favorito de gospel, después ver tu nombre en un disco, eso para mí era, wow, ese es mi amigo. Tú sabes, sí que siempre orgulloso de ti, brother. Gracias, brother, gracias. De verdad que súper bendecido, ¿verdad? Y sé que todavía me falta, porque Claro, nosotros, claro, o sea, somos ambiciosos, pero en una buena forma. O sea, sí, siempre sí. queremos crecer y queremos hacer más. Pero las cosas que he vivido, tengo varias para contar súper chéveres. Así que Yes, estoy súper yes. agradecido. Y inclusive donde estoy ahora. Pero estamos hablando de ti, no de mí. Así que, bueno, vamos para atrás y vamos a cubrir varias de las bases. Quiero que conozcan pues, de dónde eres, y cómo empezaste tu formación musical, a qué edad, Oh, sí. cómo te interesaste en la música. Pues, pues yo empecé desde muy pequeño en la música, como la mayoría de casi todos los músicos que hay por ahí, ¿verdad? No puedo decir que todos, pero pues mi interés musical y cuando yo vi que la música me llamó la atención fue por la iglesia. Vengo de una familia bien musical, tengo muchos primos que son músicos y ahí fue donde primero yo vi la acción musical, alguien haciendo música. Luego en la escuela elemental, allá en Trujillo Alto, de donde soy, en Puerto Rico, eh, estaba en la escuela elemental en el programa de flauta dulce, y después de ahí pasé a la libre de música y ahí me asignaron este instrumento que tengo aquí, el contrabajo. Eh, Fue, ¿verdad? Por asignación del examen de aptitud musical que te dan. Esa fue mi última opción y esa fue la que me tocó. Entonces, pues yo creo que puse percusión porque en la iglesia pues ya yo tocaba un poco de percusión menor y no sé qué, y también saxofón porque mi primo y mi hermano tocaban saxofón. Y el contrabajo me resultó curioso por su tamaño. No pensé que me iba a tocar el contrabajo y me tocó. Entonces, de allá para acá, pues ese ha sido mi instrumento desde que tengo 12 años. O sea Que, que, o sea, te lo asignaron, pero a la misma vez tú estabas curioso por el instrumento. si yo no tenía idea ni cómo sonaba, recuerdo haberlo visto en un campamento de verano, de esos que daban en el conservatorio. Ujú. Y me acuerdo ver a José Rivera, no sé si te acuerdas de José Rivera, el Ajá, bajista, de Así Somos, sí. verlo a él jovencito caminando con uno, y yo, ¿qué es eso? ¿Y cómo se llama? Pero yo era, te digo, 11 10 años, algo así. Ok. Y se me quedó el nombre grabado y ese fue el que me tocó. Entonces ahí en la Libre estuve 6 años estudiando música clásica, con Orlando Cárdenas, y luego de la Libre de música, y tuve muchas experiencias ahí. En mis años de formación, el bajo eléctrico como tal, pues no lo estudié. Yo lo que hacía era más pasar la teoría que aprendía en las clases y lo que aprendía en el contrabajo lo adaptaba al bajo eléctrico, quizás con una técnica un poco no ortodoxa, ¿verdad? Por llamarlo de alguna forma, pero para mi entender sonaba bien. Ahí tuve un grupo de música popular, el famoso Dance Band, porque tuve esa exposición también entre la iglesia, también seguía tocando allá música popular, música de iglesia, en la escuela, y después pasé entonces al conservatorio, ya con el contrabajo, al Pero programa de jazz. déjame interrumpirte. O sea, empiezas con el contrabajo Sí. y el bajo eléctrico como tal. ¿Cómo hiciste esa transición? O sea, ¿fue como que tenías uno propio o empezaste a Oh, experimentar? sí. Eso es buena pregunta, porque yo me metí en un problema con mi maestro para ese momento, Orlando Cárdenas. Era bien purista. Él tocaba los dos instrumentos, y bien. O sea, él estaba en la orquesta sinfónica también. Creo que en algún momento dado él llegó a tener todos sus estudiantes, toda la sesión de bajo de la orquesta sinfónica fueron estudiantes de él. Es lo que quiero decir. En algún momento dado fue así, que era bien impresionante. Pero nada, para ese primer año de la libre música, que fue cuando yo estaba en séptimo grado, mi papá, pues no era que él estaba al tanto quizás, pero él
quizás emocionado, fuimos, me acuerdo, a una tienda en Bayamón de música y me compró mi primer bajo y fue un bajo eléctrico de 4 cuerdas, recuerdo yo. Y yo, bien contento, lo llevé a la escuela y se lo enseñó el maestro y el maestro se enfureció rápido. No, pero ¿y cómo es esto? Pedí una reunión con mi papá. Tú lo que necesitas es un contrabajo, eso no es un contrabajo. Entonces me frustré un poco, pero después mi papá hizo lo propio. Digo, gracias a Dios he tenido la bendición de contar con una familia y unos padres sobre todo hermano, me lo han dado todo. Nosotros somos 3 hermanos, yo soy el menor y a todos nos dieron todo lo que necesitábamos, todas las herramientas para nuestra educación, lo que sea, deporte, música, lo que quisiéramos hacer, ellos estaban ahí. Así que mi papá hizo el sacrificio, no me quitó el bajo eléctrico, yo lo seguí tocando, como te dije, transfiriendo sus conocimientos, digamos yo, y adaptándolos al bajo eléctrico. Y así fue mi experiencia, nunca he tenido una clase directa de bajo eléctrico y no lo he estudiado quizás seriamente, pero sí he adaptado pues mi técnica del contrabajo al bajo eléctrico, etcétera, etcétera, lo mismo con toda la teoría y pienso yo que me ha funcionado hasta el sol de hoy. Sí, bueno, yo no sabía que no habías tomado clase de eléctrico. Digo, No, esas no, cosas. no. Ajá. Mi major, ¿verdad? Del conservatorio es en contrabajo también. Ah, brutal. Así que, pues, así ha sido mi historia hasta el sol de hoy con esos dos individuos. ¿Cuál es, hablando un poco más técnicamente de los bajos, el contrabajo y el eléctrico? Yo no sé nada de eso, pero la diferencia, o sea, tú lo tratas como otro instrumento, cada uno, o sea, hay similitudes, yo lo sé, pero en cuanto a la técnica y a todo eso. O la técnica, se pueden compartir conceptos, ¿verdad? De técnica entre ellos. Para contestarla básicamente, son técnicas diferentes. Sí, hay muchas cosas que se pueden adaptar. Por ejemplo, para darte un ejemplo rapidito, en el contrabajo, después de cierta posición, cuando vamos en el brazo, cambiamos y usamos el thumb position, que es simplemente que este dedo se pone encima del brazo y ahí tocamos, ¿verdad? Para las notas agudas. Pues hay gente que yo he visto que tocan los dos y usan eso en el bajo eléctrico. Mm, Según el libro, no tienes que hacer eso, pero lo puedes hacer. como ¿Sabes? Que costumbre, eso como son, costumbre, o qué sé yo. sí, o también crea tonos diferentes Mm. y te da otra disponibilidad, ya sea la de digitación, misma rapidez o elementos rítmicos. Ok. Bueno, Sí. más adelante quiero también hacer otra pregunta sobre, sobre qué pasa, o sea, cómo decides tú que una canción debería llevar contrabajo o baby bass o eléctrico. No Pero eso más eléctrico. adelante lo Ok, contestamos. Quiero seguir ahora. tremenda pregunta. Sí. ¿Cómo? Pues nada, cuéntame. ¿Estudiaste en la Escuela Libre de Música de San Juan? Sí, Ernesto Ramos Antonini, escuela súper, súper increíble de Puerto Rico, que también hemos hablado aquí mucho y hemos conversado con mucha gente que ha salido de esa escuela, que es la segunda escuela libre de música mejor de Puerto Rico, después de la de Cagua. Gracias. o si tú lo dices, está bien. Tengo que decirlo, porque Bueno, si me dejo llevar por ti y por lo que has hecho, pues está bien, tengo que pero defender a... está bien. No, no, pero... y como saben que les he dicho, es una escuela eh, especializada en música, pero que a la misma vez tiene sus clases académicas. O sea, que no es como la mayoría de las escuelas libres de música de Puerto Rico, donde solamente se especializan en las artes y uno va luego de salir de su escuela académica regular. Correcto. Y bueno, hay prueba de que esas escuelas funcionan, porque han salido muchísimos increíbles músicos de Puerto Rico a través de los años y años. De todas, Eso es de así. todas. Este, y la evidencia está. Músicos que han tocado
con artistas internacionales por muchas décadas, ¿verdad? Y nada. Así que esto es otra prueba. Son cosas que a lo mejor, por ejemplo, son escuelas públicas, que también vamos a hablar de todo el sistema de educación un poco más adelante. Claro. Pero son escuelas públicas pues que merecen más de lo que han tenido. Porque, ¿verdad? Dependen del gobierno. Y sabemos que los gobiernos de los países, especialmente de Puerto Rico, pues no distribuyen muy bien su pan, ¿verdad? Por así Eso es así. decirlo. Y pues lamentable, por ejemplo, te puedo dar el ejemplo de la Libre de Música de Caguas, que por muchos años el que fue director, director de esa escuela, Julio César Ortiz, una eminencia a quien todo el mundo respeta y quiere y que estuvo ahí muchísimos años. Y el mejor director de esa escuela que ha tenido, el mejor director que ha tenido esa escuela. Ujú. Tanto luchó, se pudo haber retirado años atrás y no se retiró hasta que no se le aprobaron los fondos para hacer la renovación a la Libre de Música de Cagua. Y sí, somos testigos, yo y varios ¿verdad? Desde esa época que estuvo ahí, hasta que al fin, luego de años, se le dieron esos fondos. Pero lo digo, pasó, pero pudo haber pasado mucho antes. O sea, que el gobierno siempre como que se olvida de lo que son los deportes Oh, claro. Y y cuando es y la momento música. de que los deportistas o los artistas, músicos, cualquiera sea su rol, pues tienen un logro, entonces es que viene toda la gloria, pero nadie ve lo que se sufre y lo que pasa, porque ahora mismo un estudiante en cualquiera de las libres de música, como se comenta, que se amenaza con cerrarla. Yo he estado escuchando eso por años y quizás antes que yo, gente también lo había escuchado, pero decirle a un estudiante que está formándose ahora mismo allí, mira, tu escuela la van a cerrar, eso no es nada gratificante y quizá en el caso de esas escuelas en específico, ese arte de la música es su único refugio, es lo que quiere ser cuando sea grande. Entonces se crea todo este ciclo de pensamiento, de estrés a tan temprana edad que es innecesario pasar por ese estrés cuando tú estás en esa edad. Tú quieres enfocarte en tu educación. Si estás tocando un instrumento, tú quieres enfocarte en eso, aprender, disfrutar de cierta experiencia en específica. Por Ahora ejemplo, mismo. en mi caso, Mm. yo no le hacía caso a eso, pero nosotros viajamos. La Orquesta Sinfónica viajó, ganó una competencia, ese tipo de experiencias. Nos presentamos en múltiples plazas de Puerto Rico, el Coliseo cuando lo inauguraron, yo toqué ahí como estudiante. Eh, en la vida pensé, yo soñaba que con tocar ahí con algún artista, después sucedió, pero ese tipo de mentalidad es la que tiene que tener un estudiante que está allí ahora mismo, no pensando que, bueno, pues si van a cerrar esto, a lo mejor no voy a ser músico. Ujú. Es bien normal que un estudiante pense eso y mi experiencia como maestro, cuando ya lo fui y lo ejercí, es que ahí a veces los estudiantes están benditos, como decimos los puertorriqueños, ¿verdad? Benditos. Me da pena que estén preocupados por cosas que no tienen que estar preocupados necesariamente. Y eso pues no se ve tampoco de ese punto de vista muchas veces cuando deciden tomar esas decisiones. Sí, ¿sabes lo que me molesta? Y para cerrar el tema político, y pues hablo de esto porque pues es como que no sé si te pasó a ti o te pasa, pero es como que ya, obviamente, ya estamos, pues, hace mucho tiempo que, que salimos de estas escuelas y ahora vemos las cosas como quien dice, el big picture, ¿no? De afuera. Claro, Y también he experimentado, ¿verdad? Vivir en otro país, como Estados Unidos, tantos años, y conocer la cultura y cómo se trabaja en estas áreas también de educación y de política y de fondos y todo esto. E inclusive donde estoy ahora, que es en el país de México, también puedo ver que aunque es un país de no tantos recursos quizás, se le da
importancia a las artes. Aquí hay Sí, mucha es algo cultura en este país. intocable, algo sagrado. Entonces, ¿qué pasa? Esto es lo que me molesta un poco, que uno ve, como tú dices, cierran escuelas, entonces no aparecen los políticos ni nadie para dar cara, ni para explicar por qué cerraron una escuela. O sea, pero cuando no cierran una escuela y se aparecen y dicen, esta escuela les van a cerrar, pero gracias a nosotros, entonces hacen una actividad. A las bandas de los niños tienen que tocar para esa actividad, para que ellos estén al frente sacándose la foto diciendo, gracias a nosotros la escuela no se cerró. En primer lugar, la escuela Totalmente. nunca se tuvo que cerrar, o sea que tú no tienes que llevarte ningún tipo de crédito. Y, y me acuerdo porque esto pasó yo nunca estudié en la escuela, en la nueva escuela libre de Caguas cuando la renovaron, pero sí, yo toqué en la actividad para los políticos que asignaron los fondos. Los llevaron a la libre, hicieron todo un concierto allí, bajo el sol, todos los niños, todas las bandas, un montón de bandas, para que estuvieran los políticos sentados en sus sillas al frente, tomándose la foto y recibiendo las gracias. Gracias por la gestión de asignarlos los fondos, no sé qué. Entonces, Como dice la canción, ese es el cuento de nunca acabar. y pues lamentablemente, si estás viendo esto, político que me escuchas puertorriqueño, pues haz el bien sin mirar a quién. Así dice el dicho. Claro, y no. Así Está mismo bien es. que hagan actividades, pero no las hagas para ti, para ustedes, para... Si ustedes fueron responsables de asignar algunos fondos y ayudar a una escuela, la gente lo va a saber. No tienen que hacer, anunciarlo. Hagan una... Por ejemplo, esa actividad se pudo haber hecho para recaudar fondos para no sé qué, para los estudiantes, para comprar nuevos instrumentos, por ejemplo. Sí, al final del día, ese es su trabajo. Exacto, ese es su trabajo. Es Como como un nosotros. trabajo de 8 a 5 que te hagan un concierto cada vez que tú ponchas el final. Por ejemplo, tú que verás que en tu trabajo que estás en el Army, en esta banda, tú vas a trabajar, Ajá, ensayar, y si haces el trabajo bien, todos los días haces un buen trabajo. Te van a, claro. tú esperas que te digan, mano, hiciste un buen trabajo hoy. Y al otro día otra vez, mano, hiciste un buen trabajo hoy. Pues no. Pues contrario a los políticos, como no solamente en el Army, pero en trabajos regulares, que de eso también he tenido varios. Una vez al año al menos te hacen una evaluación a ver cómo tú estás trabajando, contrario a los políticos. Ujú. ¿Quién le hace una evaluación a ellos? Cada 4 años y la Y evaluación, cuidado. y cuidado, nada. Eso fue Anyways, un rant. Pero nada, hay que decirlo. Y en verdad, pues, claro que nosotros sí. primero decimos nuestras opiniones aquí, mi opinión. Y lo más importante es la educación. Los niños, ¿verdad? Que no tienen culpa de nada, no pueden hacer nada. Porque si se cierra una escuela, los niños no pueden decir, no la cierre. O sea, se va a cerrar y se va a cerrar. No, Así claro, y que más hay que... que, yo digo, más que una opinión, es una preocupación genuina, porque nosotros estamos hablando aquí de quizás lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer, pero es gracias a esa oportunidad que tuvimos, que queremos que otros niños que son el futuro, pues lo sigan teniendo, y no hay razón alguna para que no la tengan. Así que Ujú. pónganse para su número. Y también, antes de cerrar este paréntesis, dirán, pero estos dos están hablando, criticando la educación de Puerto Rico y ni siquiera han trabajado aquí, ni siquiera viven aquí. Ajá. Eso es otra historia, ¿verdad? Pero no es así, porque, o sea, no tiene que ver de que estemos o no estemos, porque hay gente que está allá y no habla de estas cosas ni se preocupa. Sigue en su diario vivir y pues nosotros, primero uno tiene que velar por su familia y por uno mismo, ¿verdad? Y después, pues, Exactamente. bueno, con los recursos que uno tenga y que uno pues, afile, ¿verdad? Los colmillos de uno, pues uno puede ayudar a los demás. Y en lo que y con nosotros cuentan, aunque estemos a la distancia, podemos hacer algo. No, siempre, Así siempre. que no creo que eso sea un argumento válido
porque la preocupación de nosotros es genuina y queremos que echen para adelante y que nos tomen de ejemplo a ti, por ejemplo, a ti, hay un montón más, ¿verdad? Que han salido y en el área de la música, por ejemplo, hay pocos trabajos, hay pocas cosas que uno puede hacer en Puerto Rico si no se queda. Y esa es la realidad. Puede ser maestro de música, que está muy bien, y pues si tienes la vocación para hacerlo, hay solamente una orquesta sinfónica en Puerto Rico, excelentes músicos, pero hay solamente una, no es que hay muchas oportunidades de quizás estar ahí o tendrás esperando tiempo hasta que puedas tener ¿verdad? La oportunidad de audicionar. ¿Qué otra cosa? ¿Verdad? Así que... Hablando de eso, ¿verdad? Para atarlo a la música, lo que estábamos hablando, eh, yo recuerdo estando ya en Puerto Rico, habiendo hecho sin número de trabajo, viajado fuera de Puerto Rico con artistas de Puerto Rico de renombre, que están por ahí en mi resumen. Eh, Uno de mis mentores, Junior Irizarry, bajista respetado, leyenda viviente de Puerto Rico. Pues yo recuerdo cómo es cuando tenía esta oportunidad de frente de si me iba o no de Puerto Rico a vivir al Army, ¿no? A las Fuerzas Armadas. Yo me recuerdo, él me llamó y me pregunta, ¿cómo estás? Y entre una cosa y la otra le digo, no, estoy aquí que no sé, estoy indeciso, no sé si me quedo. Al momento uno piensa que uno está bien porque la gente lo están llamando y uno está joven y todo. Pero él me dio un consejo, para hacerte el cuento largo corto, él me dio un consejo a mí. Me acuerdo como yo estaba en la fila del banco, me salí de la fila nada más que para escucharme. Mira, aquí ya tú tocaste cielo. O sea, me quiso decir, ya lo más grande que se iba a hacer aquí, ya yo lo estaba haciendo, pero yo no lo veía así. Yo no siempre espera que haya algo más, hay algo más. Y hay algo más es que te van a llamar de otro cantante, quizás allá vas a ser el director musical, quizás acá vas a ser el bajista, quizás, y vas a ser así. Y eso está bien. Y el que quiera vivir así, también está bien. Pero cuando hablamos de calidad de vida o condiciones de trabajo, ya eso es otro cuento. Uh-huh. Y ya uno sabe lo que uno quiere. Yo no estoy diciendo a todo el mundo que haga lo que yo hice, porque hay gente que van a hacer una cosa. Tú estás hoy trabajando en un circo, yo estoy trabajando en las Fuerzas Armadas y estamos bien, gracias a Dios. No tiene todo el mundo que hacer lo mismo, eso yo lo respeto, pero en mi caso, pues fue así. Esa fue mi decisión después de haber hecho todo lo que hice, irme y gracias a Dios, mira, no me arrepiento, mi familia está bien y yo estoy bien y gracias a la tecnología puedo estar vigente en créditos de mi país y mejor aún fuera de mi país, que de eso estaré siempre agradecido de la gente que se mantienen, como quien dice, dándole vida a uno y dándole relevancia y también uno se mantiene con ese challenge, con ese reto de mantenerse al día, de dar lo mejor de uno. Así que yo siempre estaré agradecido de toda esa gente que han contado conmigo. Cierto es, cierto es. Continuamos. Cerramos ese paréntesis. Yes, sir. Nos envolvimos. Cuéntame de la transición de la Escuela de Música de San Juan al conservatorio. ¿Cómo fue? Pues fue muy interesante, pues ya como mencioné, mi formación en la Libre de Música fue clásica, ¿no? Ya con trabajo, con el arco, una formación de orquesta sinfónica. Ya cuando decido ir al conservatorio, lo hago entrando al programa de jazz y música afrocaribeña. A la clase que yo entré, que fue la clase que empezó en el año 2005, si no me equivoco, mi clase era la segunda clase de ese programa. Fue una transición, fue como medio chocante, ¿no? Ese choque cultural de, no solamente musical, pero de quizás ahora tengo que practicar más. Yo nunca fui un músico aplicado, disciplinado en mis años en la Libre de Música. Tuve muchos problemas con eso de ser disciplinado. Y esos primeros
semestre y medio, fue bien retante para mí el tener que entrar a esa rutina, pero rápido al ver gente como tú, gente y compañeros. Bueno, yo tenía en mi clase, entró a hacer su segundo bachillerato, Pedro Pérez, por ejemplo, que es una leyenda. Wow. Y tener a un individuo como ese diciéndote, mira, tienes que practicar, tú tienes talento, pero eso no es todo, tienes que practicar. Fue bien chocante en ese aspecto para mí en lo personal. En lo demás, era una aventura y súper afortunado. Yo tenía una clase al mes por todos esos años con Eddie Gómez, que es una leyenda del jazz también, sin número de discos, y aprender, bueno, ¿qué te cuento? De ahí para adelante, pues no me arrepentí de haber hecho mi concentración en jazz y mi respeto a los que se dedican a la música clásica, que tendrán mi respeto por siempre. Pero me decidí por ahí, pues, porque mis influencias han sido más de la música popular, la música autóctona, folclórica, lo latino, también el jazz y el funk. No, no había estudiado hasta ese momento teoría de jazz, digamos. Por ejemplo, el primer día que voy a tocar en el Big Bang que tú estabas con el profesor Trignataro, yo veía esos cifrados con tantos numeritos, decía yo, las extensiones, ¿verdad? Y yo, pero ¿y qué se supone que yo toque? Ahí lo que hay es un slash. Entonces, ¿cómo construir un walking bass alrededor de eso? Para mí fue una aventura, pero un aprendizaje intenso, inmenso también, diría yo. Tuve que aprender mucho. En ese primer semestre, vuelvo y te repito, tuve que aprender mucho rápido. Me recuerdo la primera vez en un jam session live al frente del público en el Festival de Jazz de Carolina. Llevaron un combo y la gente pidió otra. Y ya no teníamos más repertorio ensayado. Y mi hermano, ¿qué te cuento? Pues vamos a tocar un blues. Yo no sabía cuál era la forma del blues. No sabía. Me acuerdo que era el profesor Isaac Lausel. Y bueno, le hice pasar una vergüenza a ellos, pero de ese día en adelante me aprendí el blues, todos los tipos de blues que puedan haber y los que no existen todavía. Una vergüenza enorme. A veces hace falta una vergüenza así para uno de verdad ponerse los pantalones. Tú sabes. Pero sí, esa fue mi experiencia y aprendí muchísimo durante todo ese tiempo en el conservatorio. El estudio de esa especialidad de jazz en el conservatorio y música afrocaribeña, se enseña, o sea, ¿tienes propias clases de bajo, contrabajo y de bajo eléctrico? ¿O es de uno solamente? Sí, si no me equivoco, creo que al principio tú puedes escoger, bueno, creo que vas a hacer tu major en lo que tú audicionas. Si audicionaste con el eléctrico, pues tu major va a ser en el eléctrico. No sé ni qué dice el diploma, para decirte sincero. Si el diploma dice contrabajo, si dice bajo eléctrico, si dice bajo nada más. No recuerdo. Pero sí, están los dos instrumentos ahí. Siempre se tocan los dos en diferentes, qué sé yo, Sí, agrupaciones. idealmente me gusta porque no le cierra las puertas a los del bajo eléctrico. No, aquí es un conservatorio, se estudia contrabajo, no. Y en el networking, que tú sabes, uno aprende de los compañeros. Yo a veces, Mary, ¿cómo tú estás haciendo eso? Eso suena bien. Por ejemplo, con Dan Martínez, que es de mi clase, y también de Cagua. Oye, Dan, ¿qué estás escuchando? Eso que estás escribiendo, ¿cómo tú lo tocas? Pero él estaba en bajo eléctrico, entonces ahí. Y viceversa, él también toca con trabajo súper bien. Brian Pérez, bueno, el mismo Pedro, a veces yo veía, Pedro, ¿tú tocas eléctrico también? Entonces, ver eso en acción para mí era todo, ¿cómo se dice eso? Como estímulo, tú sabes. Pues, ok, yo lo puedo hacer también, maybe me tengo que chequear cómo es. Y pues sobre todo ver al profesor tuyo modelándote eso. Ok, es posible, esto no es una idea, no, esto es posible, ok. Pero tú audicionaste en contrabajo, ¿verdad? Con trabajo, Ok. sí. Súper. Me recuerdo, como hoy, que en mi fila, estos eran los individuos que estaban en mi fila. Pedro Pérez,
Dan Martínez, Eliezer, Eliezer Manía, ¿verdad? González, el Hammer, le dicen. Y yo. Entonces, nada más que estábamos acompañados por Luis Marín. Para ese entonces era parte de la facultad. En mi audición estaba Ramón Vázquez, Matina, Fernando Matina, Michael Pignataro, unos nombres que yo dije que ya aquí. ¿Cómo es la audición? ¿Cómo fue la audición de...? Porque, ¿verdad? Yo sé cómo es la audición, pero para el lado clásico. Pero no sé cómo para el lado de jazz, del conservatorio. Para ese entonces, si no ha cambiado, ¿verdad? No tomen mi palabra como un hecho, pero para ese entonces uno tenía que llevar material ya preparado de distintos estilos. Un material latino, dígase salsa, chacha, o latin jazz, puede ser también un bossa. Entonces creo que era un bebop y un swing y una balada, algo así. También, pues ellos hacen típica audición, ¿verdad? El primera vista en esos estilos también. So, era concentrado a ver cuán bien tú dominas esos estilos, no solamente acompañando, pero también improvisando, cómo tú identificas los acordes y puedes improvisar. Entonces de ahí pues te ubicaban en primer año o en preparatorio. Que yo metí un oído ahí bien brutal porque, como te dije, cuando me pusieron eso de improvisación, cuando yo vi todo ese cifrado con tantas extensiones, me dio, por poco sufro un panic attack allí. Los numeritos. Sí, las extensiones. Mira, y durante este transcurso, ya que estás en el conservatorio estudiando, te mantienes activo tocando, o sea, actividades o como le llamamos los guisos. Cuéntame de más o menos algunas de esas experiencias, artistas con los que te presentaste durante este tiempo que estás en el conservatorio. Pues mira, en mi caso, tuve varias oportunidades de haber podido irme en tour o lo que sea con artistas y nunca lo hice. Nunca lo hice por digamos, por miedo y más por respeto, porque después lo vi con otras personas que cada cual es responsable de sus decisiones, pero yo quería terminar el conservatorio y pues mi experiencia en ese trayecto del conservatorio se basaron más en trabajos y presentaciones locales, un festival aquí, un festival allá, los lobbies de hotel, bandas covers. Hice muchos restaurantes y hoteles en jazz. Sitios que quizás ya ni existen o que ya no se presenta gente, pero me concentré en eso y por darte un ejemplo, en un momento dado, no sé si ya para tercer año o cuarto año, me hicieron un ofrecimiento para tocar con Tego Calderón. Ok, uy. Pero era era irnos de viaje varias semanas y yo dije que no, me dijeron, pero estás loco. Yo dije que no, de nuevo lo consulté con uno de mis mentores, ¿no? Las oportunidades siempre van a estar, pero tú tienes que decidir cuál es tu prioridad. Y mi prioridad en ese tiempo pues fue estudiar el conservatorio y terminarlo, y así fue. Y ciertamente tenían toda la razón, porque esas oportunidades vinieron luego y vinieron mejor. Y nada como sentirse que uno, ¿verdad? Se propone una meta y la logra. Claro. Esa fue mi prioridad. Claro, sí. No, y buena decisión, porque como bien dijiste, pues, bueno, quizás hubiera atrasado las cosas, porque pues, tú bien sabes de compañeros que hemos tenido que quizás hicieron y tomaron esa decisión de irse a hacer su gira, sus cosas y trabajar, que está muy bien y está brutal. Porque No, claro, y cada decisión y situación es distinta. Alguna gente tiene que hacerlo porque es el único ingreso. Y yo, gracias a Dios, tuve la bendición de que mis padres me ayudaban, y con lo que también yo ganaba en los trabajos que hacía, los famosos guisitos, las presentaciones, performance en distintos sitios, pues me podía defender y continuar con mi meta, que era terminar
el Claro. grado en el conservatorio y así mismo fue. Brutal. Según leí, luego, bueno, no sé si ya habías terminado todas tus clases de ¿verdad? Del bachillerato que estabas haciendo, pero al final hiciste el diploma, eh, Oh, sí. el Artist Diploma. Eso fue, bueno, hice la certificación de maestro. Perdón, la certificación de maestro, sí. Sí, Antes que eso, perdona que te ah, interrumpa. Durante estos años, ¿verdad? 4 años, 3 años que estás estudiando, ya tú sabías lo que querías hacer luego. O sea, ya tú decías, bueno, estoy aquí, bueno, y empiezas a pensar, ok, me voy a graduar, ¿qué voy a hacer? ¿Me quedo, me voy? ¿Me quedo, soy esa es maestro? una pregunta excelente porque yo no, me imagino yo que yo no he sido, y estoy seguro que no he sido el único que le ha pasado esto. Yo pensaba que ya al graduarse uno de un lugar, de una institución como esa, de mucho respeto y renombre, pues los trabajos iban a llover y estas oportunidades que yo le había dicho que no, pues iban a estar inmediatamente ahí. Y pues no es así, ¿verdad? Eso depende de muchas cosas, el networking, la exposición que uno tenga y recomendaciones de trabajo que te den. Y no fue así. Yo pensaba que ese era mi plan, que eso era lo que iba a pasar, que quizás hasta los mismos performance que estaba haciendo y presentaciones por ahí en restaurantes, que eso iba a seguir y no fue así. Así que automáticamente me matriculé para certificarme como maestro, pues por decirlo así, yo dije, pues para resolver y tener un trabajo, y cuando caigan eh, tocadas por ahí presentaciones, pues con eso compenso, y pues yo me visualizaba con esa vida así de 8 a 5 dando clases en una escuela y trabajito en los weekends y normal. Eso era lo que yo visualizaba, entonces no pasó nada. La graduación en mayo no cayó ni presentaciones, ni guisitos, ni show, ni nada, ni de $20, ni de 30, ni 40, ni de 200, ni nada, ese verano completo. ¿Qué año fue esto? 2010, 2010. No, no pasó nada, nada, ni con mis amigos tampoco estaba pasando nada. No fue que me metí en un lío, no me llamaban o algo así, no pasó nada. Entonces yo me fui a trabajar en una farmacia, una cadena de farmacia, para poder pagar mi certificación, mi matrícula, y ya la beca no cubría ni nada. Y así lo hice y no fue como hasta diciembre del 2011 que recibo una llamada de uno de mis ángeles allá en el cielo, que Dios lo tenga en la gloria, de Turito Bermúdez, el gran bajista. Eh, y Dorito. de ahí Arturo, que no tenía que ver nada con el conservatorio, no tenía que ver, un gran bajista de una trayectoria enorme. Él fue el que me expuso al networking, pero no jugó ningún papel el hecho del conservatorio, que era lo que yo pensaba. Mm. Así que si hay alguien viendo esto que es un estudiante, mi recomendación es que trabaje en su networking también. Eso no necesariamente se enseña en un salón, pero así que en mi caso fue así, fue que alguien aparte pues me dio la exposición y entonces ahí pues me siguieron llamando. Y eventualmente pues pude salir de ese trabajo que tenía, di clase, pero me concentré en viajar y que era lo que yo quería y tocar. Eso debe ser parte de un currículo, mano, una clase, aunque sea una clase que abarque lo que son los principios del networking y de las finanzas para nosotros los músicos, porque eso no se enseña en ninguna escuela, ¿entiendes? Sí, sobre todo yo creo que en Puerto Rico también es ya cuando, bien como dijiste ahorita, cuando ya uno tiene experiencia fuera de ahí, uno ve cuál es la dinámica de otros lugares y otras culturas. Que no hay nada malo con eso. En Puerto Rico a veces pues, se ve con ciertos tipos de ojos, ciertos tipos de opiniones, el asunto del networking, que si le llaman piña, que si fulano se siente así, mengano se siente así, y de cierta manera pues le da un toque de negatividad al asunto del networking. Y mis mentores me decían,
mira, tú te preparaste para la guerra y el que no esté listo, pues sufre unas consecuencias. O sea, es decir, usted se prepara lo mejor posible y si te llamaron a trabajar, pues que para bien sea, siempre y cuando no le haga daño a nadie y sea con malas intenciones. Pero hay cosas que si uno no se tiene que enterar de ellas, pues mejor, uno no tiene la culpa de uno haberse preparado y estar listo para ese momento que esa llamada ocurre. Todos tienen, yo creo que a todo el mundo le llega una oportunidad. No hay nadie que pueda decir que nunca ha tenido oportunidad. La cosa es Exactamente. qué haces con esa oportunidad. ¿Estuviste preparado? Los principios como músico, como persona, vienen en juego. Y pues, pero todo el mundo tiene oportunidades. Y nosotros mismos somos productos de esa oportunidad. Y el asunto está en que nunca se nos olvide eso. Y que lo que hagamos también a través de los años cree oportunidades para otros. Claro, Si yo no estoy haciendo eso, y no es que esta sea mi filosofía mía personal, pero es sentido común, ¿no? Si yo no estoy creando oportunidades para los demás, pues yo estoy siendo egoísta con el mismo arte. Estoy haciendo arte para mí, para mi propio beneficio. Sí, uno se va a beneficiar en el camino, pero esto tiene que ser algo que produzca más gente, más arte y al final eso se traduce en un legado. claro. Y si no estamos haciendo lo que estamos haciendo hoy, con mira a eso, pues entonces es algo que necesita algún ajuste, quizás en nuestra visión, o quizás necesitas cogerte un avión, salirte de esa burbuja y ver las cosas desde otro punto de vista. Y como yo a veces menciono, desde lejos las cosas se ven mejor, no porque ahí no se vean bien, es que la cosa esté mala, es que a veces necesitamos alejarnos un poco y ver, yo mismo quizás no estoy contribuyendo a lo que está pasando. Claro. Déjame hacer unos ajustes y un reenfoque y volver de nuevo, pero con otro approach, ¿verdad? Otro acercamiento al asunto. Bueno, te gradúas, haces tu certificación de maestro, te gradúas, ves como que no hay nada pasando. Pues Arturito te conecta, te llama, te da estos consejos, empiezas el networking, empiezas a guisar, a viajar, con qué Sí, artistas estamos hablando. Y cuéntame si ya tenías en la mente como que si estabas experimentando con la idea de salir de Puerto Rico para este entonces. ok, tremendo, me gusta eso porque me ubica ahí en tiempo y espacio. Pues Arturito me recomendó para hacer el show que ya no existe de Idol Puerto Rico, la banda en vivo de ese show con los participantes, ¿no? Ujú. Entonces, pues lo hicimos, me recomendó para ese show, debido al networking, ¿no? Pues me conecté con estas bandas de reggaetón. De ahí, recuerdo, esto fue diciembre, hicimos un show y ya en febrero yo estaba viajando para Los Ángeles a tocar en el Staples Center con Alexis y Fido, que son un dúo de reggaetón. Eh, y esa fue mi primera experiencia como tal con el reggaetón en vivo. De ahí con esa misma banda, que seguí conociendo gente, con Rakim y Kenway ese mismo año. Ese año fue de muchos viajes, así, eran viajes cortos, íbamos y regresábamos, Rakim, Kenway, Alexis Fido, J. King Máxima, cantantes cristianos, de balada, de pop, de reggaetón. Entonces, estoy tocando en el Coliseo de Puerto Rico con un cantante cristiano, con Alex Zurdo, y ahí me ve el que era director en ese entonces de Don Omar, y me ofrece trabajar con Don Omar, que el bajista era Arturo Bermúdez. Sí, Y yo mira. llamo a Arturo, pero ¿qué pasó? Muchachos, eso es para ti, cógelo, etcétera, etcétera. Se comunicaron allá entre ellos. La cosa es que no había lío. Mi hermano me dio la luz verde, entonces de ahí pues yo renuncié a mi trabajo y me fui a viajar con Nomar, pero en el camino hacía otras cosas.